Hola, mi nombre es Marcos Alillas, os doy la bienvenida a este vídeo. El tema de hoy a tratar es el hombre en busca del sentido. Y cuando decimos hombre también nos vamos a referir en este vídeo tanto al hombre como a la mujer. Lo único que, como el título del libro es así, pues para identificarnos con él y saber de qué estamos hablando del libro de Viktor Frankl, pues cada vez que nos identifiquemos o cuando yo diga hombre, también me estoy refiriendo al ser humano en general. Bien, es un tema muy apasionante, es un libro muy profundo, es un libro que, a pesar de que Viktor Frankl ya falleció hace unos años, sigue siendo uno de los 10 libros más vendidos. Es porque hay una profundidad en ese libro muy interesante en el que hoy lo vamos a trabajar. Entonces, tema apasionante, tema que vamos a ir punto por punto, que vamos a analizar uno detrás de otro. No quiero que se me escape ni un solo detalle, porque es tan importante todo lo que voy a decir que quiero que las personas que vean hoy este vídeo se apasionen tanto como yo cuando se experimenta con él. Cuando has encontrado tu camino, cuando disfrutas de tu camino, cuando te emocionas de tu camino y cuando la vida te sonríe, amigo mío, porque esto es apasionante. Comenzamos. Primero, la historia de Viktor Frankl deja ya emociones fuertes, emociones intensas. ¿Por qué? Porque un hombre, literalmente, como dice Viktor Frankl en algunas de sus conferencias, él estaba literalmente desnudo. O sea, cuando entras en un campo de concentración, primero ya es el shock que experimentas. Primero, cuando hay en una fila, ya había un descarte entre las personas más débiles, más flojas, esos ya iban pues para el crematorio. Y luego, pues cuando pasabas ya esa fase, literalmente te cepillaban, te cortaban el pelo, te dejaban literalmente en pelotas, desnudo contigo mismo. Qué experiencia ahí más profunda y más intensa de todas las emociones, de miedo, de shock, de ver qué es lo que pasará, de un montón de sensaciones. Así que Viktor Frankl lo primero que hace es experimentar un shock, ¿no?, de todo lo que ve ahí. Como psiquiatra y como terapeuta es totalmente natural cuando no vives una experiencia tan intensa como esa. Entonces, una de las frases más célebres es, y vamos a hacer una comparación, lo voy a hacer con una comparación hoy con el tema del coronavirus, para comparar estos dos ejemplos. O sea, entre estar dentro de un campo de concentración, donde tienes que trabajar exhaustivamente, donde no tienes alimentos, donde te explotan cada día, donde hay vejaciones, y compararlo con el coronavirus, ¡wow! Amigo mío, no tenemos por qué quejarnos de nada. Por eso es tan profundo este libro. Y por eso vamos a dejarnos de quejarnos una y otra vez. Y vamos allá. Esta comparación vamos a hacerla. La frase célebre de Viktor Frankl, que dice así, y muérete de placer ahora mismo porque esto es placentero. A un hombre se le puede robar la libertad exterior, pero nunca jamás le pueden robar la libertad interior, la capacidad de elegir cómo quiere vivir esa experiencia. Entonces, si estamos hablando de un tema que podías decaerte, que podías estar desanimado, que podías bajar la cabeza y hundirte, él decide tomar cartas en el asunto. Entonces, ¿por qué vamos a quejarnos por el coronavirus? Cuando podemos estar en casa, podemos estudiar, podemos trabajar en nosotros mismos, y si no podemos salir, no pasa absolutamente nada por no salir. Así que esta es la comparación que hoy quiero que hoy quiero que trabajes en ti mismo. Sí, es duro, claro que es duro, la vida es dura por lo general, pero, amigo mío, sin las pruebas, sin el trabajo, sin el sacrificio, ¿qué sería la vida sin ello? No seríamos nada. Y por tanto, esto es un tema apasionante. Entonces, la primera
el primer punto del hombre en busca del sentido, que dice así: la primera fuerza motivadora que impulsa el hombre a dar un salto de la cama. Es decir, cuando un hombre encuentra el sentido a su vida, da un salto de calidad en su vida. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Porque, primero, energía más poderosa, energía más creativa. Ya no piensa en uno mismo. ¿Cómo vas a pensar en uno mismo cuando tienes una misión que cumplir? Cuando tienes una entrega a los demás. Cuando tienes amor por los demás. Pues es que te levantas encendido. Te levantas encendido. Es que es una pasión pura que no se puede describir con palabras. Porque cuando te levantas con pasión por la mañana, es que el hombre no necesita dormir 8 horas. Lo que un hombre necesita es motivación en la vida. Porque cuando un hombre está motivado, amigo mío, cuando un hombre está motivado, salta de la cama. No se necesita dormir tanto. ¿Y por qué esto es así? Porque hay una inspiración. Es lo mismo como si estás en casa, estás cansado y no tienes ganas de nada y de repente te llaman para salir de fiesta. ¿Qué? ¿A qué saldrías por ahí? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Yo puedo estar cansado, por supuesto que duermo pocas horas, pero, ostras, cuando hay un proyecto en el que puedo ayudar y colaborar con más gente, pues no hace falta tanto, no se necesita motivación. Y por tanto, esto es lo que en nuestra vida sería encontrarle ese sentido y la deberíamos de estar trabajando. El segundo punto, vamos a hacer otro análisis y de los que a mí me gustan. Lo descubrimos, no lo inventamos. Esto tiene que ver con nuestra misión personal. ¿Esto qué quiere decir? Que no venimos a este mundo a hacer lo que nos guste, sino hacer que nos guste lo que hemos venido a hacer. Eso es muy diferente. O sea que, ¿cuántas cosas en la vida hay que no nos gustan? ¿Cuántas cosas hay, pero a pesar de ello lo tenemos que hacer? ¿Y si pudiéramos hacer ese esfuerzo por hacer que esas cosas que no nos gustan, nos gustaran? Bendita pregunta que te estoy haciendo aquí. Bendita pregunta. ¿Qué pasaría a tu vida si aquello con lo cual no te gusta hicieras un hincapié para hacer un sacrificio de esfuerzo y poder trabajar en ello y disfrutar con ello? O sea que cuando estás en un camino de búsqueda, llega un momento que lo descubres. Y sí, va a haber tensiones, pero la tensión, amiga mía, es necesaria. Y por tanto, el hombre para descubrirlo, amigo mío, tiene que estar en constante movimiento, que te lo he puesto aquí en este puntito, tiene que estar en una búsqueda constante. ¿De qué? De crecimiento, de desarrollo personal, de tolerancia, de entrega, de simpatía, de generosidad, de llevarte bien con la gente, de tantas cosas. Y para esto te voy a contar un cuento precioso. Es un cuento precioso, que dice así. El cuento se titula El buscador. Entonces, un buscador, que es una persona, un buscador es una persona que está en una búsqueda, como hemos dicho. No necesariamente encuentra lo que busca, o a veces tampoco necesariamente sabe lo que busca, pero se deja llevar por su intuición y se deja llevar por la vida, se deja llevar por ese camino de búsqueda. Bien, entonces en este cuento, esta persona tiene la inspiración, tiene la intuición de viajar a una ciudad. Y después de varios días de caminata hacia esa ciudad, ya la vislumbra, ya la ve de cerca, pero a mano derecha ve un bonito paisaje con unas buenas arboledas, todo bien organizado, una belleza profunda, y entonces antes de ir a la ciudad quiere acercarse y descubrir de qué se trata. Por tanto, se trata de un paisaje maravilloso, unas flores espléndidas, unos pájaros que dan gusto de oírlos, y ve unas piedras a lo lejos, blancas. Cuando se acerca a esas piedras blancas, ve que son lápidas. Y entonces, en una de ellas estaba escrito: aquí vivió Funalito, o Juan, o pon el nombre que quieras. Y este vivió 8 años, 5 meses y 2 días.
Y entonces le asombró que viviera tan poco. En la siguiente lápida, que estaba ahí al lado, pues también se sorprendió y vio que ponía anda. Juan vivió 5 años, 2 meses y 1 día. Entonces, otra vez se asombró y vio que en su conjunto, en todas las lápidas que estaban ahí, el máximo que había vivido eran 9 años. Y entonces, pues, se puso a llorar, porque se preguntó para él mismo, ¿qué le habrá pasado a esta ciudad que hayan tantas muertes de personas tan jóvenes? Entonces, un hombre anciano que pasaba por ahí, que lo estaba escuchando, le preguntó, no es así, no es que hayan muerto jóvenes. Aquí en esta ciudad es costumbre que cuando cumplen cierta edad, cumplen 14 años, lo que se le hace es darle una agenda. Y a la izquierda apuntan lo que estaban experimentando, la sensación de disfrute que estaban experimentando con lo que estaban haciendo, y a la derecha cuánto tiempo duró. Así que esto a él le inspiró, porque esto refleja en nuestras vidas durante cuánto tiempo experimentamos satisfacción, durante cuánto tiempo nos motivamos, durante cuánto tiempo vivimos con alegría. El máximo que había vivido en este caso eran 8 años. Entonces la pregunta es, ¿podrías apuntar tú todos los días cuántas horas has experimentado a lo largo del día de pasión? Entonces, cuando uno descubre su misión, pues mínimo, hay 4 horas que podrías escribir a la mano izquierda lo que estás experimentando, ojo, 4 horas, y a la derecha, pues eso, lo que estamos hablando, el tiempo que estás disfrutando. ¿Por qué? Porque estás apasionado, como hemos dicho. Así que es una búsqueda de placer, es una búsqueda de estar en constante movimiento y en constante búsqueda de amor, de prosperidad y de entrega. Así que este cuento es brutal. Vamos con otro punto, que es, más o menos lo hemos ya hablado, es tener algo por lo que dar tu vida, o algo a alguien. En este caso puede ser una persona, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Muchos de los que estaban en el campo de concentración, pues visualizaban el poder ver a sus mujeres, claro. Entonces eso les mantenía con vida, pues para entregarse. Y, por ejemplo, Víctor Frank pues, se apasionaba antes de entrar al campo de concentración, tenía un manuscrito que perdió. Y él lo que le incitaba era acabar el manuscrito y eso le mantenía con energías. Así que todos tenemos algo por lo que dar la vida. Y se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren desde plantar árboles, se me ocurre desde un científico que ayuda a sus alumnos pues, a despertar el interés por la ciencia, se me ocurre a una persona que le gusta la espiritualidad y lo comparte con los demás, se me ocurre de una persona que da cursos en cárceles pues, para que personas que están ahí puedan también desarrollarse. Hay un montón de infinidad de cosas por las cuales nos podemos inspirar y desarrollar. Lo del constante movimiento ya lo hemos hablado, es una búsqueda de constante desarrollo y constante crecimiento. Todos los días de nuestras vidas tenemos algo que aprender. Todos los días de nuestra vida tenemos algo que aprender. Siempre hay, con la lectura, con las personas, con el trabajo, con cualquier cosa, hay un montón de cosas que inspirarnos. Y esto es, el siguiente punto, es entregarse a una causa mayor que la propia. Esto significa, como hemos hablado antes, que cuando ya tienes una entrega hacia una persona, tienes un olvido de ti mismo, ya no te preocupas por ti. Es como cuando tienes un hijo, y hay una frase que dice, el tener un hijo es un manual de instrucciones para aprender a pensar en otra persona antes que en ti mismo. Todos los padres
lo saben bien esto. Todos los padres, bueno, no todos, pero sí que, oye, pues tienes que preocuparte de tus cosas, de darle educación, de darle un alimento, de darle valores, y todo esto hace que te olvides de ti mismo. Pues como esto en un montón de aspectos. Y hemos dado muchos ejemplos. Así que si te entregas una causa mayor que la tuya propia, es un olvido de ti mismo. Es un olvido de ti mismo. Y mira, si quieres, vamos a dar un ejemplo. Teresa de Calcuta. ¡Wow! Estos ejemplos emocionantes. Teresa de Calcuta estaba cuidando, sabemos que estaba cuidando a un montón de enfermos. Bien. Había una niña que estaba cuidando, que era pequeña y la tenía en brazos, y se le murió en sus brazos. Pero antes de morir, después de haberla estado semanas cuidando todas sus heridas y todo, antes de morir, le dijo gracias, solamente gracias. ¿Y qué es lo que dijo Teresa de Calcuta? Con estas gracias me ha dado mucho más ella a mí que lo que le he podido dar yo a ella en todos estos largos días de curaciones. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario decir tantas frases y solamente un gracias. Con solamente unas gracias, Teresa de Calcuta experimentaba una intensidad de haberse entregado. Esto es lo que quiero que sepas cuando digo entregarse a una causa mayor que la propia. Esto es maravilloso, esto es fascinante. O sea que fuera ya egoísmo, fuera de tantos problemas. Estudiemos pues para poder ofrecer algo al mundo. Estudiemos para entregarnos. Pero primero trabajemos en nosotros mismos, nuestros egoísmos. Y este es muy importante. La vida te interroga. La vida nos interroga. La vida está en constante movimiento, como hemos dicho. Entonces nos plantea preguntas. ¿Hacia qué dirección quieres ir? ¿Qué cosas quieres hacer? ¿Qué es lo que a partir de ahora vas a trabajar? Son muchas cosas las preguntas que nos hacen. Y por tanto, aquí entra la responsabilidad de cada uno. Entra que debemos de trabajar en nosotros mismos. O sea que, como dijo Víctor Frank, no es lo que nosotros esperamos de la vida. ¿Qué es lo que la vida espera de ti? Cada persona es única, cada persona tiene una misión y, como hemos dicho, la tiene que descubrir, la tiene que trabajar y estar en una búsqueda constante. Entonces, cuando ya la has descubierto, amigo mío, ya estás en el camino, y por tanto ya estás encontrando las respuestas a estas preguntas tan profundas. Bien, y ahora vamos con la segunda parte del vídeo, que es 3 formas de encontrarle el sentido a tu vida. La primera ya la hemos mencionado, pero vamos a profundizar más, que es la tarea a la que tú como persona puedes contribuir al mundo, puedes contribuir a la sociedad, a un grupo comunitario donde estés, o cómo puedes colaborar e influir con las personas que tú tienes alrededor. Y esto también está muy, muy enfocado a tu proyecto de vida. Es decir, pues si estás estudiando la carrera de medicina, en los valores que tú quieres proyectar, en los valores de solidaridad, en los valores de querer darle una sonrisa a las personas, en los valores de motivar a esas personas, en los valores de darles una caricia a veces simplemente. Entonces todo esto son los valores de creación. Entonces, la pregunta es, ¿qué te gustaría crear? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué cosas te apasionan? Y de ahí encontrarás tu sentido. Seguro que todos tenemos algo que se nos da francamente bien. Y por tanto, esto tiene que ver con la misión personal. Con la misión personal, con el proyecto que tienes entre manos, pero obviamente el proyecto debe estar incluida la generosidad, porque sin la generosidad, amigo mío, le falta algo.
está carente de sentido, porque si solamente uno estudia una carrera para luego, por ejemplo, de abogado, para subestimar a los demás o rebajarlos, pues obviamente se va a llevar muchos enemigos. Ahora bien, si este abogado que estudia la carrera lo hace, pues no sé, es laboralista y lo hace pues para ayudar a personas que les han fastidiado, o de vez en cuando alguien que no pueda tener recursos, de vez en cuando puede ayudar a alguna persona, pues esto ya es otra cosa. Esto ya son valores que quieres proyectar en la vida. Así que fíjate si hay cosas, y aquí está incluida la generosidad. Sin generosidad no somos nada. Y esa es una de las formas de encontrarle el sentido. Bien, esta es la que me apasiona. Aceptando los dones de la existencia. Esto significa que cada persona, como hemos dicho antes, es única y cada persona tiene un don. Otra cosa muy diferente es que no lo hayas descubierto. Entonces, mi recomendación sería, sal de tu vida de entretenimiento y de pasártelo bien los fines de semana y entra en la vida de descubrimiento, en la vida de ver qué quieres hacer, en la vida de leerte un libro, en la vida de estudiar algo, en la vida de aprender un oficio bien. Todas estas cosas, si cada uno de nosotros aceptáramos los dones, la pregunta es, si aceptáramos que cada persona tiene un don, ¿cómo nos trataríamos? Intentaríamos a la persona que está desanimada hacerle ver que, oye, que puede encontrarlo, hacerle ver que ella sí que es válida cuando está desmotivada. Entonces ya no habría peleas entre las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso hasta la persona más mala tiene un don. Entonces, visto desde esa perspectiva, si yo voy a una cárcel, sí, ha hecho una cosa mal, pero puedo recuperar su capacidad pues para cambiar su vida, y que tiene un don y lo trabaje, porque por ejemplo hay una tarea muy fascinante que hacen en las cárceles, que a las mujeres sobre todo, que es darle trabajo de teatro. Entonces, ostras, en el teatro, ¿qué ocurre? Que tienes que grabar las escenas, salir de tu zona de confort, ensayar, y a fin de cuentas es un fiel reflejo de tu vida. Si hay una obra, pues, y en esa obra pues hay desengaños, hay mentiras, pues se verán reflejadas con su vida, con lo que han fallado, y entonces pues el salir ahí al teatro y ver que pueden hacer algo importante para ellas mismas, haría que todas las cosas malas que han podido cometer en el pasado desapareciera. Y si yo me acerco a una persona, por muy mala que sea, desde la visualización de que hay un don en ella, ostras, la cosa cambia, ya no nos odiaríamos entre nadie. Entonces, estos son valores de experiencia. ¿Qué es lo que yo experimento? Ostras, que puedo experimentar el amor en cada persona, puedo amar a cada una de las personas, independientemente de su religión, independientemente de dónde viven, independientemente de lo que han hecho, independientemente de si han tenido un pasado oscuro, puedo amarlas. Esto me apasiona, es que esto me apasiona, hombre. Estos son los valores de experiencia. Y esto cuando lo experimentas, ostras, es que te vuelves tan sensible. ¿Acaso es malo ser sensible? Si ser sensible es un don. Oye, si voy por la calle y no me sensibilizo con, yo qué sé, con alguien que está ahora con Navidades pasando el frío en la calle, ya no digo que le pueda ayudar, porque seguramente yo le ofrezca ayuda a un trabajo y no querrá, o yo qué sé, o que quiera dinero. Pero ya solamente el simple hecho de volverme sensible, de pensar por eso, ya me hace más humano. Entonces experimento devoción en mí. Y esto también me encanta, para encontrarle el sentido a tu vida, es aceptando el sufrimiento. A veces el sufrimiento es inevitable, claro que es inevitable, pero podemos decidir, como hemos dicho antes, cómo salir del paso. Es decir, que deberíamos recuperar la capacidad de sufrir si fuera necesario y sentirnos orgullosos del crecimiento. Nos da una oportunidad de crecimiento, que hay gente que se avergüenza
de todo lo que ha pasado, del sufrimiento. Oye, y no hace esto el simple hecho de haberlo superado, el simple hecho de haber salido adelante mejor a esa persona. Entonces, vamos a ver un ejemplo que, sobre todo esto, son valores de actitud, cómo enfrentamos la vida, pero vamos a ver un ejemplo que de todos los que hay en el libro de Viktor Frankl, el que a mí más me marcó el corazón. ¿Qué es este? Era una mujer que tenía un hijo con parálisis. Entonces, una vida muy sacrificada. Una vida de lucha, de entrega, oye, que cuando tienes un hijo con parálisis es una vida de absoluta entrega. Entonces, pues en un momento dado pues sufre una depresión y está mal y quiere suicidarse. Pero ¿qué ocurre? Que el hijo obviamente pues no quiere. Entonces va a terapia con Viktor Frankl, a logoterapia se le llama, ¿vale? Entonces también hay ahí otra mujer que dice pues que está disfrutando de la vida, de todos los placeres de la vida y que no tiene hijos. Entonces, estando las dos mujeres juntas, es un fiel reflejo, es un espejo, porque Viktor Frankl les pregunta ¿cómo veis vuestras vidas de aquí a 20 años? Entonces la mujer que había disfrutado a tope de toda su vida vio que estaba carente de sentido porque se visualizaba de aquí a 20 años sin hijos, sin haberse pasado la vida pues solamente disfrutar con ella y ya está. Y a lo mejor le hubiese gustado tener hijos. Entonces la otra mujer que había sufrido, que había tenido ganas de suicidarse, pues automáticamente se le enciende la bombilla y al verse reflejada después de tener 20 años más, pues ella se visualiza como, pues habiendo tenido una vida de entrega, es decir, que su vida no había sido carente de sentido, que le había dado un amor a su hijo, que le había dado cuidados intensivos, que le había dado curaciones, que le había dado alimentos, que había estado por ahí. Entonces, esto lo que significa es que cuando descubrimos para qué sirve el sufrimiento, cuando descubrimos el sentido de por qué es, automáticamente desaparece. Esto es, por ejemplo, cuando a mí se me ocurre un ejemplo bonito que me llamó la atención, es de pues un chico que había bebido alcohol y bueno, se quedó en silla de ruedas, pero claro, decide salir al paso y oye, no se queda ahí y coge y da conferencias en autoescuelas pues para que a otras personas no les pase, pues ya había encontrado un sentido a su sufrimiento. Viktor Frankl también experimentaba momentos de vacío cuando estaba en un campo de concentración. Oye, pero en un momento dado, cuando estaba el desánimo también en lo que es el campo de concentración, decide, aun estando el de desánimos, decide él dar una charla. En este caso de lo que hemos hablado antes, de lo qué es lo que la vida nos espera de nosotros. Entonces, cuando hay un futuro que nos espera, pues consiguió levantar el ánimo a aquellas personas que también se querían acabar con su vida o no encontraban un sentido. O sea que, aun estando con dolor y sufrimiento, podemos motivar a otras personas. Y entonces, pues en un momento dado también Viktor Frankl decide quedarse con los enfermos. Y gracias a ello se salva, porque si no hubiese ido a la camioneta donde hubiesen ido a otro campo de concentración a morir, a fallecer, a morir otra vez. O sea que, fíjate, esto sí gracias a ello, a decidir aceptar el sufrimiento como algo que es natural, pero que hay que encontrarle un sentido. ¿Para qué sirve el sufrimiento? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Oye, si una persona se ha caído con la bici y se ha roto el fémur yendo en bici, oye, pues ¿para qué sirve este dolor? Oye, a lo mejor se estaba tomando muy en serio la bici y dejaba de lado a las cosas que tenía su pareja, a sus amistades solamente por coger tantas horas la bici. Pues la vida le detiene un poco, le frena y le plantea preguntas como hemos visto antes. Es decir, oye, vale, este ritmo, tantas horas de entrenamiento, pues hay que pararlo. ¿Lo ves?
como el sufrimiento es útil a veces y es necesario. Así que tenemos que recuperar la capacidad de sufrir y estar inspirado, aparte de que estés sintiendo dolor, porque el dolor es inevitable. Ahora bien, el sufrimiento es opcional, como hemos dicho, puedes elegir cómo vas a afrontar ese dolor. Bien, y ahora vamos con el siguiente punto, que es las neurosis que tiene la gente. Vamos a ir uno por uno. Neurosis colectiva generalizada. Todos los puntos, que es no saber lo que quieres. ¿Cuántas personas hay que no saben lo que quieren? Y eso es uno de los sufrimientos mayores. No tener objetivos en la vida, no tener alicientes, algo por el que levantarte, ahí se sufre mucho más. Por tanto, es necesario descubrir y ponerse objetivos en la vida, porque si no, vamos a sufrir de neurosis colectiva, de darle vueltas a la cabeza. ¿Y ahora qué hago con mi vida? En definitiva, esto significa que es una crisis de identidad, de no identificarte con nada. O sea, que por eso hemos mirado antes los valores, identifícate con algún valor. Y sobre todo, hice un vídeo de 8 claves para encontrarle un sentido a tu vida. Pues mira ese vídeo y ahí te enseño cómo puedes trabajar los 8 puntos. Otra neurosis colectiva que se llama neurosis dominical. ¿En qué consiste esta crisis? Consiste en personas que tienen un ritmo frenético durante la semana, de lunes a viernes, con un montón de tareas, y llega el fin de semana y ¿qué ocurre? Que no tienen una cosa con la que se identifican, no tienen algo que hacer. Entonces llegan a un estado de aburrimiento. O sea, han estado todo el día, con un montón, toda la semana, con un montón de trabajo, y llega y no saben qué hacer el fin de semana. Esto también puede reflejarse pues cuando estás esperando las vacaciones. ¿Para qué? Para llenar tu vacío existencial. Como te sientes vacío, pues ¿qué es lo que haces? Pues buscar cosas que te puedan llenar. ¿En qué consiste eso? Pues en la diversión y en cosas, en placeres que hacen que te liberes de tu vacío, pero que tarde o temprano vas a caer otra vez. Y luego lo vamos a ver otra vez ahí. Entonces, claro, este tipo de aburrimiento, de no saber qué hacer con tu vida, ostras, se pasa mal. Claro, es que hay que coger y llegar el fin de semana y hacer algo. Esto también puede ocurrir pues, cuando una persona se jubila de golpe y porrazo, ha trabajado durante toda su vida y se encuentra ahora con esta crisis dominical, que ya no sabe qué hacer con su vida. Pues eso es falta de encontrarle un sentido a tu vida. O sea, que de que llega el fin de semana y oye, que parar el ritmo frenético, que conozco a muchas personas que tienen un ritmo frenético entre semana, que no saben parar, y luego llega el fin de semana y ¿qué? ¿Y qué? ¿No saben y qué? A llenarlo con placeres, que luego te encuentras vacío. Pues esto es una crisis también. Otra crisis colectiva, la preocupación y desesperación de que esto lo hemos visto antes, de no encontrarle un sentido a tu vida. Esto significa que, como te lo he señalado aquí en rojo, es que, ojo, cuidado con lo que estamos hablando, que puede la persona enfermar, de darle tantas vueltas a la cabeza, darle las vueltas a las preocupaciones y estar, digamos, a un punto que pensar siempre en lo mismo, en los mismos problemas, pues al final la gente enferma. Y eso manda a muchas personas al psiquiatra, pues solamente por pensar en las preocupaciones. Y por eso he dicho antes que era muy importante el olvido de uno mismo. Hay tener una misión que entregarse. ¿Cómo va a enfermar una persona que se entrega al mundo? Es tremendamente imposible. Hombre, porque ya dejas de pensar en ti mismo y por lo tanto ya no hay preocupaciones, y por eso la gente enferma. Por eso hay crisis de ansiedades. Por eso hay un trastorno bipolar. Por eso hay esquizofrenia. ¿Por eso? ¿Por qué? Por tantas vueltas a la cabeza y a lo mismo, por las preocupaciones. Así que esto es
importante, es ante ese vacío de encontrar un sentido a tu vida, aquí es donde la gente enferma y entra en la neurosis. Otra neurosis es la anógena, que habla en su libro Víctor Frank, que consiste en la falta de proyectos, la falta de un futuro. Echarle un vistazo pequeño al futuro es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque te vas a retroalimentar. Pero, es decir, cuando haces esa visualización, una vez ya que la has hecho, es trabajarlo en el momento presente. Y la falta de espiritualidad. ¿Con esto qué quiere decir la falta de espiritualidad? Que quiere decir que la espiritualidad individual que todos tenemos en nuestro interior no es de ir en grupos. Esto quiere decir que con que solamente una persona conociera cómo funcionan las leyes universales, cómo funcionan estas leyes espirituales, sería un poquito más sabio. Y para eso se necesita un poco, pues, conocer. Y cuando hablamos de sabiduría, yo no me refiero al tipo de sabiduría de tener conocimientos, de saber mucho, no. Cuando hablo de sabiduría, hablo de ser feliz. Ese es el tipo de sabiduría. ¿Y esto qué nos lo da? La espiritualidad. ¿Y por qué nos lo da la espiritualidad? Porque conocemos las leyes. Y al conocer las leyes sabemos por qué la gente sufre, sabemos de qué pie cojea, sabemos que tienen un vacío a llenarlo, pero sobre todo vamos a la espiritualidad reflejado en la individualidad de cada uno, en su proyecto, y no en lo colectivo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está carente de guía, es decir, que no tiene un sentido en tu vida, lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Que entra en el conformismo. ¿Qué significa? Que aquí además lo he puesto antes, lo he puesto aquí. El conformismo, ¿de qué consiste? Pues hacer lo que otros hacen. Y aquí entran las religiones. Entonces, como tú no tienes una guía interior, no tienes un proyecto de vida, ¿qué haces? Pues meterte en un grupo de pensamiento colectivo, y que es ahí, pues venga, pues vamos a hacer cosas por la sociedad, pero en realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen cosas por ellos mismos, por su propio grupo. Es decir, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos el control, nosotros dominamos, y aquí entra el fanatismo. ¿Qué significa fanatismo? Oye, tener unas creencias rígidas y no tolerar la de los demás. Y por eso siempre hablo de la espiritualidad individual de cada uno, de una búsqueda individual. Porque si no, vamos a caer en el conformismo, hacer lo que otros hacen. O en el totalitarismo, hacer lo que otros te digan. ¿Por qué? Porque no tienes una guía en tu vida, no tienes ese sentido del que hemos hablado, individual, de saber de qué estar en el camino. Y por eso la gente cae ante esa apatía, ese vacío, pues la gente cae en religiones y en grupos. ¿Para qué? Para que les suban el ánimo. Ojo, también ocurre con el coaching. ¿Cuántas personas se meten ahí, venga a cobrarles dinero, y venga ahí en los grupos de coaching, y ven muchas risas, mucho subidón en las conferencias grupales y música? A mí no me gusta trabajar con música. ¿Para qué? Para sacarlos eufóricos y que luego cojan y estén vacíos. No, hay que guiarlos hacia este sentido del que estoy hablando. Y ostras, y cobrando, pero bien, ¿por qué? Por el conformismo, hacer lo que otros hacen. Tú vas a coaching, pues vamos a verlo. Oye, pero el coaching, amigo mío, se trabaja en la individualidad, en casa, estando con tus libros, y experimentar, interiorizar aquello que leemos. Porque si no, es intelectualizar la información. Si yo no experimento algo de lo que leo, es intelectualizar, hablar por hablar. Y eso a las personas se les nota. Hay que hablar de aquello que experimentamos, y eso se vive, se transmite, se disfruta, y ojo con encontrar a personas que te puedan guiar bien, porque hay muchas que buscarán su dinero. Y por esto la espiritualidad es la generosidad. Yo cuando doy esta clase la doy gratis, porque siento en mi corazón que puedo ayudar a las personas solamente a reflexionar. Fíjate, a mí me gusta una frase de Sócrates que es bonita, que es preciosa, que dice así:
Yo no puedo ayudar a nadie. Y es verdad, no podemos ayudar a nadie. No podemos hacer que la persona haga el trabajo por nosotros, cada uno tiene su trabajo. Entonces, él decía, yo no puedo ayudar a nadie, Sócrates. Yo puedo ayudar a la gente a reflexionar. Y es lo que intento hacer con este vídeo y en todos mis vídeos. Hago preguntas, lo preparo en la pizarra. ¿Y por qué? Solamente quiero hacer reflexionar. Y si reflexionas sobre la vida, sobre el camino que quieres hacer, ya tienes medio camino hecho. Eso es con la ilusión. ¿Yo voy a ayudar a nadie? Yo no ayudo a nadie. Es la persona en su casa con sus libros, sentándose ahí, es la que va a experimentar. Y por eso hablo de experimentar. Eso es lo que estoy hablando. Y luego, pues, otra de las crisis de neurosis colectiva es la desocupación. Entonces, aquí también está añadida con esta otra, la falta de confianza. Entonces, cuando uno se ha quedado sin trabajo, es aquí cuando entra pues esa neurosis, ostras, pues que a lo mejor no soy válido, que no estoy preparado lo suficiente, que no he estudiado lo suficiente, o que no me he desarrollado. En realidad, a veces, pues uno cuando no encuentra trabajo es porque, ostras, no se ha reciclado. Y no lo quiere reconocer. Es más fácil echar la culpa a los gobiernos que reconocer, pues oye, que no se ha desarrollado. Porque te digo una cosa, amigo mío, en las entrevistas lo que van a ver es lo que hemos visto antes, la actitud con la que viajas. Puede venir una persona de sectores diferentes al trabajo al que vas a desempeñar en una entrevista, pero como vienes con la actitud de aprender de esto, pues eso se huele. Y los que entrevistan lo saben, es la actitud con la que viajas, y eso se nota. Porque si tienes una entrevista y ya vas con miedos y no haces preguntas y no esto, pues y no te has reciclado, eso se huele a kilómetros de distancia, y por eso entrarás en una neurosis colectiva de no saber qué hacer, de la falta de confianza. Y oye, tenemos muchos recursos para aprovechar. Oye, si no lo sabes, pues oye, pues encuentra una persona que te pueda apoyar. O sea que, ojo, apoyar significa que te impulse, que te dé ánimos. Ojo, que el trabajo, como hemos dicho, lo tienes que hacer tú, que nadie nos puede ayudar en esta vida. Nadie, absolutamente nadie nos puede ayudar en esta vida. Estamos nosotros mismos y somos nosotros los que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y si el hombre trabaja en uno mismo, oye, pues entonces le irá bien, amigo mío. Pero si no trabajas en tu individualidad, en tu espiritualidad individual, entonces tarde o temprano tendrás conflictos con las personas. Tendrás conflictos en tu trabajo, tendrás conflictos con tus amistades. ¿Por qué? Por no trabajar en uno mismo. Bueno, y ahora vamos a repasar las causas por las cuales las personas se sienten vacías. Las causas por las ese vacío entras en un estado de frustración. Y vamos a repasarlo. Y sobre todo quiero que lo repases en tu día a día, y que lo repases, ¿por qué? Porque si trabajas con esto y sabes dónde está tu frustración y tu vacío, oye, pues vas a poder hacer nuevas cosas. ¿Por qué la gente entra a veces en vacío? Pues muy fácil. Se llena de experiencias ante la falta de sentido en tu vida, falta de proyecto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como te lo pongo a ti, aquí, pues la gente se llena de experiencias. Llega el fin de semana y sí, me voy a la playa, me voy al Pirineo, me voy, me voy a jugar al pádel. Y ojo, no digo que no haya que hacer estas cosas, que estas cosas están muy bien, pero tenemos que ordenar nuestra vida por prioridades. Es decir, que es lo más importante en nuestras vidas, ponerlo porque si no, ¿qué va a ser? Rellenar la diversión, oye, salir por ahí. ¿Y qué pasará cuando llegue el lunes? Si no has dedicado no has encontrado tu sentido a tu vida, pues vacío y frustración por llenar el entretenimiento, por llenar de nuevas experiencias y no de haberte dedicado a tu don, a tu creatividad, a tu misión personal, que es eso es lo que significa encontrar un sentido y estar lleno. Eso es lo que significa estar lleno. O también otra cosa de las que pueden estar vacíos, ¿cuántas personas he conocido con dinero y se sienten vacías? O ante la búsqueda de ese poder, ¿sí? ¿Y qué? O buenos coches, o buenas casas, sí, tienen dinero, pero ostras, sus vidas están vacías, porque no hay nada que les aliciente, solo la búsqueda de cosas materiales.
casa, ropa, cuántas personas o mujeres se compran ropa para sentirse bien y luego después de un tiempo te sientes mal contigo misma. Pues como eso con tantas cosas, ahí hay un vacío. Esto es lo que más, del tema de la gente por cual entra en un vacío, este es el que más me apasiona. La no dinámica que explica Viktor Frankl en su libro. Es decir, que el aburrimiento manda a más personas al psiquiatra, que es lo que la tensión. Es decir, que no debemos de buscar el equilibrio, que la tensión es sana. ¿Y de qué tensión estoy hablando? Es una tensión entre lo que hemos logrado y lo que lo que sabemos que podemos hacer. Porque interiormente todo el mundo sentimos que podemos hacer más, sabemos que podemos entregarnos más. Todo el mundo interiormente tiene esa sensación de poder dar más. Y por tanto, es por la que entra en frustración y vacío. O sea, saber que puedes hacer algo en la vida y no hacerlo, el no tener esa misión hace que te sientas mal contigo mismo. Entonces es más sano tener la tensión del tiempo que se te echa encima, de un proyecto que entregar, de un trabajo que entregar, de unos deberes, de una carrera que estudiar. Es más sano esa tensión o un examen que estar muerto de aburrimiento. Entonces esto es lo que Viktor Frankl explica, que necesitamos de la tensión, necesitamos de la mejora continua. Y esto es lo que hay que trabajar, porque si no, entraremos en un vacío. El pandeterminismo, esto me gustaría, te voy a dar como trabajo que lo buscaras en Google, o que lo buscaras en información donde tú quieras, de qué se trata, y que desarrollaras un poco esto, que además te lo he puesto bien escrito. El pandeterminismo tiene que ver con lo que te he puesto aquí, que una persona que se niega a tomar responsabilidad ante las circunstancias. Es decir, que solamente se limita a existir y ya está. Como que todo está determinado, como que, oye, que yo no puedo hacer nada ante esta circunstancia. Oye, sí que podemos hacer. Sí que podemos hacer, y aquí te lo he puesto, podemos o ceder ante las circunstancias o enfrentarnos a tomar la responsabilidad de aquellas cosas que sí que podemos. Oye, sí, hay una crisis laboral, sí, que ¿voy a echarle la culpa al gobierno? No, voy a tomar mi responsabilidad y ver qué parte me puedo entregar pues para encontrar trabajo. Ahora, por ejemplo, los jóvenes no quieren compromiso, no quieren comprometerse con nada. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, se limitan a existir. ¿Y qué significa esto? Pues venga, pues hoy a la diversión, como tengo toda una vida por delante. Entonces, muchas veces cuando los políticos quieren votos de los jóvenes, no sería bueno decirles, venga, va, vuestro voto cuenta. ¿Por qué? Porque como se limitan solamente a vivir y a asistir, pues ya está. Hay que incentivarlos, hay que decirle a esos jóvenes, vuestro voto no cuenta en la política. Ya verás como si le dices vuestro voto no cuenta, pues cogen y eso les da curiosidad y se ponen a votar. ¿Por qué se ponen a votar? Porque ya les has provocado. Y como les has provocado, les has sacado de su zona de confort, pues dirán, hey, oye, que yo soy joven y puedo hacer algo en la vida, puedo enfrentarme a esto. Y esto ya, el siguiente tema del vacío y frustración es lo que ya hemos ensayado antes. Falta de proyecto, falta de futuro, falta de profundidad en la vida y falta de espiritualidad. Que la espiritualidad en realidad es como hemos dicho antes, no encontrarle un sentido al sufrimiento. El sufrimiento es útil cuando se le encuentra un sentido. Es decir, cuando le encuentras sentido, dejas automáticamente de sufrir. Cuando sabes por qué y para qué sirve, pues para mejorar, para esta tensión de la que hemos hablado. Oye, pues ostras, hay que hacer nuevas metas. Estas son las razones por las que la gente entra en un vacío y se frustra. Bien, y ahora vamos a hacer un breve resumen de lo que a mí me ha parecido más importante en el libro de Viktor Frankl.
Ya sabes que para ti puede ser otros aspectos, pero sobre todo mi idea es que puedas leer este libro y experimentar y trabajar con él. Así que yo he resumido estas partes que son las que resuenan más en mí y las que más me interesan y las que quiero compartir contigo. Entonces, ¿qué consiste la logoterapia? Logoterapia, logo significa sentido, es decir, logoterapia es el conjunto de la terapia de encontrarle un sentido a tu vida. ¿Y qué se trabajaría en logoterapia? Oye, pues en logoterapia hay que escuchar cosas difíciles, escuchar cosas que no queremos oír. Es decir, en el psicoanálisis lo que cuesta decir cosas que no queremos decir, y ahí se trabaja. Pero en la logoterapia es escuchar cosas que no queremos oír. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántas personas hay que nos molestan? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nuestro ego, voy a apartar a esta persona que me molesta. ¿Pero qué ocurrirá si la apartas de tu vida? Pues que va a llegar otra persona que te dé en el mismo punto exacto donde te dio la anterior, donde más te dolía en ese aspecto. Y entonces, si lo sabes esto, pues oye, pues vas a agachar las orejicas y vas a bajar la cabecita y vas a escuchar. ¿Por qué? Porque sabes que hay una transformación, hay un aprendizaje. A lo mejor hay veces que las personas no nos lo dicen por nuestro propio bien, aunque no sean las formas correctas a veces de decirlo. Pero oye, si yo me entreno, si yo escucho cosas que no quiero oír, esto será muy bueno. ¿Por qué? Porque al final todos queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y lo que se acerca a con nuestras creencias. Pero si yo hago un trabajo de escuchar cosas que no quiero oír, voy a transformarme, voy a aprender cosas. Oye, si te dicen, oye, pues esto, mira, esta cosa de ti no lo deberías de hacer, y lo corriges, ahí ya te has transformado. Y por tanto, es muy importante, y para mí es una de las cosas más fundamentales de la logoterapia, escuchar cosas que no queremos oír. Es ahí donde están nuestros mejores entrenadores y donde vamos a crecer. La segunda parte, ¿ante qué o quién te sientes responsable? ¿Esto qué quiere decir? Pues que ante quién te sientes responsable puede ser ante tu hijo, ante tu trabajo, ante tu familia, ante la sociedad, o muchos creen que es a Dios a quien hay que pedir explicaciones. A quien dar explicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que, como hemos hablado antes, es creer en la individualidad, la espiritualidad de cada uno. Es decir, si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión personal, entonces ¿para qué necesitamos grupos? ¿Para qué necesitamos colectividad? Necesitamos conectarnos con la divinidad que hay en nuestro interior. Y esto significa preguntarle al Creador, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que me has ofrecido? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué cosas tengo que trabajar? Y entonces, pues oye, al único que tengo que pedirle explicaciones es a Dios, ni a mis amigos, ni a la familia, ni a los grupos, ni a las religiones. No habría religiones. ¿Para qué es necesario haber una religión? ¿Ni grupos? Si tú ya te conectas con el Creador, si ya sabes lo que tienes que hacer y transformar, si ya estás con tu misión personal, ya tienes tu guía, que es el Creador, y tú, vale, ya está, ya no necesitas nada más, ni religión. O sea, que conectado con fuerza, O sea, que es el otro punto. Actúa como si vivieras por segunda vez. Esto es muy bonito y también me encanta. ¿Por qué? Actúa como si la primera vez que lo ibas a hacer fallaste. Entonces, ahora cuando lo vas a vivir por segunda vez, pues ya sabes qué es lo que no harías. O viceversa, aquella cosa que no te atreviste a hacer, de la cual te arrepientes, pues ahora tienes la oportunidad de repetirlo. O sea que vive como si fuera una segunda vez, como si la primera que has fallado no se hubiese sucedido, o si hubiese sucedido supieras cómo actuar en este momento. Y luego la frase célebre de Viktor Frankl: quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Esto lo hemos resumido antes en el vídeo. Esto es
para crecer, para darnos ese desarrollo personal. En la vida siempre va a haber circunstancias, siempre va a haber conflictos con las personas, siempre va a haber cosas que no nos gustan, y por tanto tenemos que crecer. Y como hemos dicho, si descubrimos el porqué del sufrimiento, pues entonces ya dejaremos de sufrir automáticamente. Y esto es súper importante. ¿Qué más? Perder la esperanza debilita la resistencia. Yo siempre digo una cosa. Fíjate, si analizas la palabra esperanza, contiene la palabra esperar. Y esperar, amigo mío, siempre duele. Duele esperar a que te llame un amigo. Duele esperar a que una chica te diga algo que te guste. Duele esperar a una entrevista de trabajo y que no te salga. Entonces, lo que hay que hacer es coger y dar ganas, poner ganas a la vida. No esperar nada de nadie, sino que coger, como hemos dicho antes, tu responsabilidad, aceptar tu responsabilidad y ya está. Y las cosas sucederán, las cosas llegarán, ya no necesitarás esperar, estarás en continuo movimiento. Porque si no, la esperanza, esa frase, la esperanza es lo único que se pierde. Para mí no me sirve. ¿Por qué? Porque la esperanza, mira, así te mantiene inmóvil. Ya se cambian las cosas por sí solas. Pero amigo mío, las cosas por sí solas no suceden, tienes que estar en movimiento, y cuando estás en movimiento es cuando las cosas cambian. Estar en continuamente crecimiento, como hemos dicho. Y otras cosas de la logoterapia son las alteraciones psicológicas, que provienen ¿de dónde? De la falta de encontrarle un sentido, y para eso está la logoterapia. Es decir, que al terapeuta no le tiene que importar subir la tensión de la persona. Es decir, que busque metas, que salga de su zona de confort. ¿Por qué? Porque si no, esto va a crear alteraciones psicológicas. Oye, que no sé hacer con mi vida, oye, que no me atrevo a hacer esto, pues vacío. Y por eso al terapeuta no le tiene por qué importar, no le tiene por qué doler aumentar esa tensión. Bien, y siguiendo con la logoterapia, hay 3 puntos más que vamos a hablar, y las técnicas que podemos trabajar con ellas. Una de ellas es la ansiedad anticipatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que es el miedo a que sucedan las cosas. Precisamente es este miedo lo que lleva a que precisamente ocurra aquello que temes. Es decir, lo de la profecía autoincumplida. Basta que tengas un temor para que se cumpla. Entonces, por ejemplo, si una persona no puede dormir y quiere dormir, la técnica que utilizaríamos sería el reírse de uno mismo. ¿Esto qué significa? Que desear aquello que temes. Si una persona no puede dormir, es precisamente todo lo contrario, pues desear no dormir. Y entonces, al reírse de uno mismo, pues ya el cuerpo se relaja, no estás combatiendo contigo mismo, y al relajarte, pues consigues dormirte, que es otra de las cosas que dice el ejemplo en el libro. O, por ejemplo, también dice el caso de una persona que tenía mucho miedo a sudar cuando estaba con gente, a sudar mucho. Entonces, lo que le dijo Víctor Frank es que se riera de sí mismo. Es decir, si antes sudabas medio litro, ahora vas a sudar 1. Y precisamente cuando lo deseaba que ocurriera, no sucedía. ¿Por qué? Porque se relajaba a sí mismo. ¿Cómo se relajaba? Pues riéndose de uno mismo, sin esa lucha interior. Y la hiperintención. La hiperintención es cuando tenemos una intención excesiva por conseguir las cosas.
O por ejemplo, cuando alguien quiere demostrar su potencial y basta que quiera demostrar su potencial, que el hombre se empeñe en demostrar su potencial, que ocurre totalmente lo contrario. ¿Por qué? Pues porque simplemente está apegado al resultado, a cómo lo verán los demás. Entonces, si nos fijamos más en ayudar a los demás, en vez de que los demás nos vean bien, pues la hiperintención desaparecerá. Es en el caso de que una chica que tenía frigidez, es decir, que en el acto sexual, pues de tanto pensar en llegar a lo que es el orgasmo, le sucedía que había tensión, había ahí una lucha y no se centraba en lo más importante, que era disfrutar con su pareja. Y cuando disfrutas con tu pareja y disfrutas haciendo el amor, pues da igual si llegas o no al orgasmo. Entonces es súper importante esto. ¿Qué más? La hiperreflexión, que esto es darle muchas vueltas a lo mismo. Cuando le das tantas vueltas a lo mismo, pierdes la potencialidad que en un principio ibas a hacer. Es decir, que le has dado tantas vueltas al mismo asunto, que de tantas vueltas, al final es quiero y no puedo. Entonces, lo que te pongo aquí es ordenar tu vida con las cosas que quieres hacer y tenerlas claras y ponerte a hacerlas. Es haciendo conforme vas descubriéndote. Es haciendo conforme vas descubriendo, y si, oye, hay fallos, pues hay fallos. Pero no pasará nada, no te quedarás media hora o 2 días enteros pensando en las mismas cosas. Y por eso es importante, y estas técnicas están muy bien. Es decir, la ansiedad anticipatoria, reírse de uno mismo y desear lo contrario de lo que suceda, es decir, que si no puedes dormir, hay que desear lo contrario. La hiperintención es desapegarte del resultado y centrarte más en tu misión, en tu visión personal, en cómo te puedes entregar y olvidarte de ti mismo, y entonces ya, pues oye, ya no querrás demostrar tu potencial, sino querrás un poco, pues, aportar al mundo, no demostrar el potencial. Y la hiperreflexión, como hemos dicho, es haciendo como obtenemos resultados en nuestra vida. Bueno, y para rematar este vídeo y para resumir lo que es la espiritualidad para mí, sé que para otras personas será otra cosa, para resumir lo que para mí es importante en la espiritualidad, te he hecho este breve resumen de lo que es para mí la espiritualidad. La espiritualidad significa que todo se puede recuperar en la vida, menos la muerte. Todo se puede recuperar en la vida, se puede recuperar el dinero, se puede recuperar una casa, se puede recuperar un trabajo con otro trabajo nuevo. Todas estas cosas, aunque las pierdas una casa, puedes recuperarla. Todo, menos la muerte, todo se puede recuperar. Esto es la enseñanza más grande de la vida. Esta es la que más me gusta a mí. Amar, aunque sea en un breve periodo de tiempo, aunque sea corto, aunque sea una persona y hayas estado poco tiempo con ella, habrá merecido la pena amarla. O sea que, y aunque no se haga bien, pues ese instante, esos momentos habrán sido buenos. Y oye, seguramente con nuevas parejas te valdrá la pena experimentar. Y oye, y también con la vida en general, con los proyectos, con todo, aunque sea corto, es mejor una vida corta pero intensa, que merezca la pena, que una vida larga llena de miseria. Así que amar con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza a todas las personas. ¿Qué más? Otra más importante, no existen enfermedades del espíritu. Es decir, que la persona tiene que tomar más en cuenta sus decisiones y no tanto sus condiciones. ¿Por qué? Porque tomando decisiones es como alimentas el espíritu, alimentas tu alma. Siempre puedes elegir, como hemos dicho antes, si ceder o ir hacia adelante. Y por tanto, te lo he puesto aquí.
Es decir, que una enfermedad solamente viene a decirnos aquello que tenemos que sanar. Es el ruido que hace el alma para decirte, ¡hey! Te grita y te dice, ¡hey! No sigas por ahí, no sigas por ahí, porque esa emoción al final, alargada en el tiempo, se convierte en una enfermedad, una tensión que tienes tú interior, que significa que hay tensión en el cuerpo, que hay tensión en el cuerpo, que hay rigidez, que hay esto, entonces hay dolencias, o sea que, y con la piel también pasa lo mismo, o con el corazón cuando estás irritado. ¿Qué ocurre al corazón? Pues oye, que te irritas, te pones nervioso porque te cabreas con los demás o menosprecias a los demás, oye, pues tiene muchos riesgos de sufrir un infarto. Así que puedes tomar decisiones, y si oye, la vida te va mal, no pasa nada, eso es una condición, pero la decisión de enfrentarte y de querer cambiar, fíjate qué fácil te lo pongo, es solamente quererte cambiar a ti mismo, no a los demás, porque si te cambias a ti mismo, ya está, los que están a tu alrededor cambiarán. La persona que tenía, pues que se le aceleraba el corazón y se cabreaba con mucha facilidad, pues ahora cambiándose a sí mismo, pues oye, si antes se cabreaba muy fácilmente, pues ahora se controlará a sí mismo y dirá, pues voy a pensar antes de decir las cosas, oye, pues ya está, sanarás y con la espiritualidad pues estarás en tu proyecto. Pues es imposible que pueda enfermar una persona estando en sus condiciones. Y luego pues esto, lo que ya hemos resumido anteriormente, Dios confía que sabré sufrir con orgullo. Es decir, que incluso los que sabían que ya iban a morir, pues en el campo de concentración morían con dignidad. ¿Qué significa con dignidad? Oye, que yo he podido elegir morir ayudando a los que tenía alrededor, o muchos elegían ser capos y maltratar a los demás. Pues oye, pues puedes incluso hasta una persona en el campo de concentración morir con dignidad a pesar del sufrimiento, con la cabeza bien alta, decir, oye, yo he ayudado, aquí he trabajado, he subido el ánimo a otras personas. Eso es, y con todos los esfuerzos y todas las cosas que nos suceden en las vidas y baches, pues es superarlas, y eso es lo que espera el Creador de nosotros. Y te aseguro que vale la pena pasar por todos esos baches, vale la pena. Así que espero que hayas disfrutado tanto como yo en este vídeo y nos vemos pronto.